¿Sabías que Jesús todavía hace milagros? Demos inicio a este espacio con la conducción y voz de Homero Reyes. Jesús todavía hace milagros. Comienza ahora, aquí en Radio Séptimo Día. Hola queridos amigos, qué alegría estar con ustedes en este programa y disfrutando de un momento tan especial. El programa Jesús todavía hace milagros. Mi nombre es Homero Reyes, desde la Universidad Adventista de Chile, ubicada en la ciudad de Chillán, la octava región en nuestro querido país, Chile. Y como título de este momento, compartiremos la curación de un leproso. Pero antes de poder avanzar con el tema de este momento, quiero invitarte para que tú medites en las letras de la siguiente alabanza para nuestro gran Dios. Si Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estuviera delante de ti en este momento, ¿qué le pedirías de todo corazón? Quizás un auto, quizás salud para algún familiar que está dolido, o cualquier petición que a lo mejor podrías hacerle. O tal vez tú te preguntes, ¿dónde está Jesucristo cuando más lo necesito? Sin embargo, mi querido amigo, mi querida amiga, la pregunta correcta debería ser, ¿dónde estoy yo cuando Jesucristo más quiere ayudarme? ¿Acaso estoy en los afanes de este mundo, dejando a Dios de lado, preocupado por las cosas materiales? Mi querido amigo, estoy convencido de que cuando escuches y reflexiones sobre los milagros ocurridos antaño, que sin duda son como terapias para el alma, Jesucristo, nuestro Señor, hablará a tu corazón. Y nuevamente, quiero invitarte para que puedas reflexionar de la siguiente alabanza. Pero antes, quiero invitarte para que abras tu Biblia. Y mientras escuchas, también puedas reflexionar en el texto del Evangelio. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Marcos, capítulo 1, 39 al 42. Y Lucas 5, 12 al 16, que sin duda esto nos ayudará a reflexionar el tema de esta hora. Presta mucha atención. La Biblia, uno de los libros tan especiales, una carta que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Sin duda, el pasaje ya mencionado, tanto el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, nos describen precisamente la curación de aquel leproso. Y vamos a leer rápidamente los textos mencionados. El capítulo 8, versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, quiero que juntos también leamos el Evangelio de Marcos, que sin duda podemos notar que Mateo era un discípulo, un testigo ocular que estuvo cercano a Jesús. Sin embargo, Marcos no fue un testigo ocular. Él estuvo un poco más distante, él fue un investigador. Al igual que el texto que vamos a leer también de Lucas, él fue un gran médico. Pero vamos a ver cómo se relacionan estos textos y cómo nosotros podemos extraer mensajes que realmente son terapias para el alma. Y el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 39 en adelante dice lo siguiente. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Versículo 40. Vino a él un leproso
rogándole e hincada de la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, versículo 43, le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y ahora cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuán importante es cuando leemos la conexión que hay entre estos tres personajes. Y sin duda, una de las cosas que quiero que juntos podamos ver antes de poder ver el mensaje de estos textos son dos palabras importantes. Entre ellos vemos nosotros el milagro de Jesús a aquella persona. Pero la pregunta, mis queridos amigos, es: ¿qué es un milagro? Cuando nosotros vamos a investigar un poquito la palabra milagro, que sin duda proviene del latín miraculum, que significa un hecho admirable, y este a su vez de mirari, que significa asombrarse, admirarse, su significado fundamentalmente apunta a la reunión o a la reacción del hombre ante las acciones milagrosas. Y es importante poder describir que los milagros no hay manera de describirlo. Los milagros solamente se aceptan. Y mientras leíamos los textos, veíamos precisamente a un hombre leproso. Pero es importante destacar también la palabra lepra. ¿Qué significado tiene? ¿Qué importancia tenía en aquel entonces, en el antiguo Israel, en el tiempo de Jesús? ¿Y qué importancia tiene para nosotros en la vida actual? Cuando hablamos de la lepra, según la Organización Mundial de Salud, describe como una enfermedad crónica causada por un bacilo llamado Mycobacterium leprae. Y sin duda esta bacteria fue descubierta por un médico noruego en el año 1874, Gerard Arameo Hansen, conocido como el bacilo de Hansen. Y la Organización Mundial de Salud menciona que se multiplica muy despacio y el periodo promedio de incubación de la enfermedad es de aproximadamente 5 años. En algunos casos pueden aparecer en 1 año, pero también puede llegar a tardar hasta 20 años. Históricamente, se conoce como una enfermedad incurable, mutilante y muchas veces vergonzosa. Yo no sé cómo te imaginarías tú con una enfermedad como la lepra caminando por las grandes ciudades. Yo creo que no habría caso para salir de casa, uno preferiría estar encerrado. Y cuando vamos a la Biblia, en el antiguo Israel, allá por el siglo XV a.C., en el libro de Levíticos, se hace mención precisamente a la vida de los sacerdotes, el cuidado que ellos tenían que tener y cómo reconocer la lepra. Y también por primera vez es mencionado en el libro de Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés y le dice: mira, Moisés, tienes que sacar al pueblo, a mi pueblo que está gimiendo, que sus oraciones, sus peticiones han llegado hacia mí, están gimiendo desde aquella tierra de Egipto.
Y una de las plagas también era precisamente la lepra. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, allí en el libro, el Evangelio precisamente de Mateo, destacamos algo interesante. Este leproso estaba caminando. Jesús, después de haber disfrutado momentos agradables en el Sermón del Monte, descendía, y la Biblia dice que mucha gente le seguía. Tanto Lucas como Marcos describen esta escena antes del Sermón del Monte. Sin embargo, vemos aquí a un leproso desesperado, despreciado por la sociedad. Esta enfermedad muchas veces llevaba a la persona a ser apartado de la sociedad y tenía que ser llevado allá, hacia las afueras, precisamente al desierto. No era parte más de la comunidad. Y ahí el leproso, el Evangelio de Mateo dice que él se postró ante él. Y si tú te fijas, el Evangelio de Marcos agrega a esto, mientras Mateo dice que él se postró, precisamente Marcos dice que rogándole se hinca de rodillas y le dice: si quieres puedes limpiarme. Mientras que cuando vamos al libro de Lucas encontramos algo también mucho más interesante que va ampliando. Dice que se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Una de las cosas fundamentales es que este leproso, sabiendo que no tenía solución por sí solo, él reconoce su condición. Y al reconocer su condición también había escuchado y había visto a este hombre, aquel médico de los médicos, Jesucristo. Y él tenía la plena seguridad que solamente él podía hacer un milagro. Es por eso que éste va y se postra ante el suelo en reverencia, declarando la divinidad de este ser, Jesucristo mismo. Y le dice: Jesucristo, Señor, si tan solo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y yo te pregunto en este momento, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué es lo que estaba tratando de decir aquel leproso a Jesús? Sin duda lo que él estaba tratando de decir es: Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, puedes librarme de este pecado, de este castigo del cual estoy viviendo. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos también pasando por una prueba difícil. ¿Cuántas veces vamos nosotros a Jesús de repente diciendo: Señor, yo no quiero estar más con esta lepra, con esta enfermedad, quiero ser libre, quiero vivir más? Muchas veces vamos al Señor pidiendo y pidiendo y pidiendo, y muchas veces no agradecemos. Y era consciente aquel leproso de su condición. Él no le dice: Señor, ¿sabes qué? Ven y límpiame, porque Jesús podía hacerlo. Él le dice: mira, si tú quieres, si tan solo tú haces el milagro, estaré agradecido. Y es interesante cómo responde Jesús. Jesús no se detiene a cuestionarle la condición del hombre, ver su pasado, cuál era la razón por la cual estaba sufriendo esta enfermedad. La Biblia dice que Jesús extiende la mano y le toca diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto, no importa la condición en la cual estamos, pero vamos ante Él y le decimos: Señor, si es tu voluntad, haz tu obra en mí. El Señor, conociendo nuestra vida, Él no se va a negar. Él está dispuesto. Al igual, el milagro que Él hizo con este hombre, y no solamente con él, sino también con muchos otros. En la Biblia se describen milagros. Incluso si tú revisas en la Biblia el libro de Lucas, capítulo 17, 11 al 19, vemos también la vida de otras personas, alrededor de 10 leprosos, y el Señor hizo un milagro. Solo uno se acercó a dar las gracias. ¿Cuántas veces nosotros somos agradecidos? ¿O cuántas veces nosotros solamente nos acercamos cuando hay una necesidad, un momento difícil?
Y antes de poder hacerte una invitación especial en este momento, quiero nuevamente, mi querido amigo, mi querida amiga, que por favor prestes mucha atención a la siguiente alabanza que va a ser entonada solamente para glorificar el nombre de Dios. Y luego quiero hacerte una invitación muy especial en esta hora. Presta atención. Cuando hablamos de la lepra, según la Organización Mundial de Salud, describe como una enfermedad crónica causada por un bacilo llamado Mycobacterium leprae. Y sin duda esta bacteria fue descubierta por un médico noruego en el año 1874, Gerard Arameo Hansen, conocido como el bacilo de Hansen. Y la Organización Mundial de Salud menciona que se multiplica muy despacio y el periodo promedio de incubación de la enfermedad es de aproximadamente 5 años. En algunos casos pueden aparecer en 1 año, pero también puede llegar a tardar hasta 20 años. Históricamente, se conoce como una enfermedad incurable, mutilante y muchas veces vergonzosa. Yo no sé cómo te imaginarías tú con una enfermedad como la lepra caminando por las grandes ciudades. Yo creo que no habría caso para salir de casa, uno preferiría estar encerrado. Y cuando vamos a la Biblia, en el antiguo Israel, allá por el siglo XV a.C., en el libro de Levíticos, se hace mención precisamente a la vida de los sacerdotes, el cuidado que ellos tenían que tener y cómo reconocer la lepra. Y también por primera vez es mencionado en el libro de Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés y le dice: mira, Moisés, tienes que sacar al pueblo, a mi pueblo que está gimiendo, que sus oraciones, sus peticiones han llegado hacia mí, están gimiendo desde aquella tierra de Egipto. Y una de las plagas también era precisamente la lepra. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, allí en el libro, el Evangelio precisamente de Mateo, destacamos algo interesante. Este leproso estaba caminando. Jesús, después de haber disfrutado momentos agradables en el Sermón del Monte, descendía, y la Biblia dice que mucha gente le seguía. Tanto Lucas como Marcos describen esta escena antes del Sermón del Monte. Sin embargo, vemos aquí a un leproso desesperado, despreciado por la sociedad. Esta enfermedad muchas veces llevaba a la persona a ser apartado de la sociedad y tenía que ser llevado allá, hacia las afueras, precisamente al desierto. No era parte más de la comunidad. Y ahí el leproso, el Evangelio de Mateo dice que él se postró ante él. Y si tú te fijas, el Evangelio de Marcos agrega a esto, mientras Mateo dice que él se postró, precisamente Marcos dice que rogándole se hinca de rodillas y le dice: si quieres puedes limpiarme. Mientras que cuando vamos al libro de Lucas, encontramos algo también mucho más interesante que va ampliando. Dice que se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Una de las cosas fundamentales es que este leproso, sabiendo que no tenía solución por sí solo, él reconoce su condición. Y al reconocer su condición, también había escuchado y había visto a este hombre, aquel médico de los médicos, Jesucristo. Y él tenía la plena seguridad que solamente él podía hacer un milagro. Es por eso que éste va y se postra ante el suelo en reverencia, declarando la divinidad de este ser, Jesucristo mismo. Y le dice: Jesucristo, Señor, si tan solo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y yo te pregunto en este momento, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué es lo que estaba tratando de decir
aquel leproso a Jesús. Sin duda lo que él estaba tratando de decir es: Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, puedes librarme de este pecado, de este castigo del cual estoy viviendo. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos también pasando por una prueba difícil. ¿Cuántas veces vamos nosotros a Jesús de repente diciendo: Señor, yo no quiero estar más con esta lepra, con esta enfermedad, quiero ser libre, quiero vivir más? Muchas veces vamos al Señor pidiendo y pidiendo y pidiendo, y muchas veces no agradecemos. Y era consciente aquel leproso de su condición. Él no le dice: Señor, ¿sabes qué? Ven y límpiame, porque Jesús podía hacerlo. Él le dice: mira, si tú quieres, si tan solo tú haces el milagro, estaré agradecido. Y es interesante cómo responde Jesús. Jesús no se detiene a cuestionarle la condición del hombre, ver su pasado, cuál era la razón por la cual estaba sufriendo esta enfermedad. La Biblia dice que Jesús extiende la mano y le toca, diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto, no importa la condición en la cual estamos, pero vamos ante Él y le decimos: Señor, si es tu voluntad, haz tu obra en mí. El Señor, conociendo nuestra vida, Él no se va a negar. Él está dispuesto. Al igual, el milagro que Él hizo con este hombre, y no solamente con él, sino también con muchos otros. En la Biblia se describen milagros. Incluso si tú revisas en la Biblia el libro de Lucas, capítulo 17, 11 al 19, vemos también la vida de otras personas, alrededor de 10 leprosos, y el Señor hizo un milagro. Solo uno se acercó a dar las gracias. ¿Cuántas veces nosotros somos agradecidos? ¿O cuántas veces nosotros solamente nos acercamos cuando hay una necesidad, un momento difícil? Nuestro Señor Jesucristo, aquel que tomando la naturaleza humana, tuya y mía, viajaba por aquellas ciudades de Samaria y Galilea, realizando muchos milagros, tal cual lo hizo con aquel leproso. Mi pregunta en esta hora es: ¿por qué no podrías sanar las heridas de tu alma y los recuerdos que muchas veces te atormentan, y poder empezar a llevar una vida en paz? Y es por eso, mi querido amigo, quiero hacerte la invitación siguiente. No permitas que la lepra del pecado, no permitas que alguna enfermedad física, mental o espiritual esté carcomiendo tu vida. El médico está más cerca de lo que tú y yo podemos imaginar. Solamente vayamos a Él. Vayamos a Él con ese corazón dispuesto. Y tus heridas y mis heridas serán sanadas. Gracias por ser parte de este programa. Y te invito para que sigamos disfrutando en la próxima sesión, el próximo tema, de algún milagro especial que también Jesús hizo. Que Dios te bendiga y te guarde, y la paz del Señor vaya contigo donde quiera que vayas. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que tomando la naturaleza humana, tuya y mía, viajaba por aquellas ciudades de Samaria y Galilea, realizando muchos milagros, tal cual lo hizo con aquel leproso. Mi pregunta en esta hora es: ¿por qué no podrías sanar las heridas de tu alma y los recuerdos que muchas veces te atormentan, y poder empezar a llevar una vida en paz? Y es por eso, mi querido amigo, quiero hacerte la invitación siguiente. No permitas que la lepra del pecado, no permitas que alguna enfermedad física, mental o espiritual esté carcomiendo tu vida. El médico está más cerca de lo que tú y yo podemos imaginar. Solamente vayamos a Él. Vayamos a Él con ese corazón dispuesto.
y tus heridas y mis heridas serán sanadas. Gracias por ser parte de este programa y te invito para que sigamos disfrutando en la próxima sesión, el próximo tema, de algún milagro especial que también Jesús hizo. Que Dios te bendiga y te guarde y la paz del Señor vaya contigo donde quiera que vayas. Hemos presentado Jesús todavía hace milagros, con la conducción de Homero Reyes. Hasta pronto.